¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Los invitamos a sumergirse junto con nosotros en el programa de hoy porque vamos a escuchar la voz de las empresas. Siempre escuchamos referentes del sector energético, académicos, políticos, economistas, periodistas. Hoy vamos a escuchar a los empresarios y a los voceros de las principales empresas del país y qué están haciendo en este contexto de transición energética en contexto de cambio climático. Cómo lo abordan, dónde se insertan cada una de estas empresas y compañías justamente con la transición energética. Bueno, se lo vamos a preguntar todo a ellos. La idea, como siempre en este programa, es aprender. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nuestro primer invitado de hoy es Eduardo Gorch. Eduardo es el director CEO de Siemens Sudamérica. Todos los países de Sudamérica salvo de Brasil. Es un grosso total y hoy nos va a contar un poco desde el lado empresarial, obviamente representando a Siemens, cuál es justamente el lugar de Siemens de cara a la transición energética en contexto de cambio climático en todo lo que es el mundo de la tecnología en la Argentina. ¿Cómo andás, Eduardo? Gracias por venir por primera vez a Transición 2030. Primera vez, muchísimas gracias por la invitación, Cata. Y el nombre a nosotros nos resuena mucho porque Siemens fue la primera empresa de su rubro, gran empresa industrial, en comprometernos con la carbono neutralidad propia para 2030. ¿Fueron los primeros? De nuestro sector industrial, sí. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos desde el origen de la empresa. Siemens nace con la electrificación hace más de 175 años y uno de nuestros objetivos es la sostenibilidad en general. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos tecnología para electrificación, para automatización y digitalización, pero con el objetivo de la sostenibilidad. Interesante. ¿Y qué se encontraron cuando empezaron, digamos, a decir, tenemos que hacerle frente de alguna manera a la crisis climática? Ustedes, ahora me vas a contar un poco en los sectores en los que ustedes están vinculados, lo que es la transición energética de Argentina y cómo Argentina además se inserta en la transición energética del mundo, pero un poco cuando ustedes fueron los primeros en empezar a aplicar estos parámetros, ¿con qué se encontraron? Lo primero fue la necesidad y la dificultad que hay para medir, para saber realmente qué es lo que hacemos. Y empezamos por nuestras casas, que básicamente son nuestras fábricas, ¿no? Claro. A ver cuál era nuestra huella de carbono. Eso nos llevó a ver también cuál era la huella de carbono de nuestros proveedores. Ese es el segundo compromiso para 2050, también ser carbono neutrales en toda la cadena. Y mucho más recientemente, a ayudar a nuestros clientes. Y eso me lleva a lo que me preguntabas, ¿en qué áreas estamos? Nosotros no tenemos ninguna tecnología que sea específica de una industria en particular. Trabajamos con la automotriz, con la minería, con la industria alimenticia, bebidas en general, y cada una tiene su propia necesidad y su propia búsqueda de sostenibilidad. Por ejemplo, hablando de la minería, ¿cuál es, porque hay formas de extraer, por ejemplo, el litio, ¿no? Sí. Tengo entendido que Siemens aporta en la extracción de litio
tecnología y know-how de extraerlo de una manera más sustentable. Es algo que hemos discutido mucho en este programa, he escuchado distintos referentes de, bueno, cómo hacer, qué están discutiendo las compañías mineras para tratar de, bueno, de reducir el impacto. Es un muy buen ejemplo. Nosotros, en particular hoy, la más difundida de las formas en nuestra región y en Argentina en particular, es la extracción de salmuera, ¿no? El litio de los salares. Y hay mucha investigación, todas las empresas de litio, y nosotros estamos colaborando con eso, para encontrar otros métodos de extracción directa, que se llaman. Pero incluso con la tradicional, si querés, nuestros software de simulación les permite a ellos modelar la extracción para hacerlo más rápido, que a ellos les conviene, conveniencia, pero de manera más eficiente en energía, consumiendo menos energía y sobre todo consumiendo menos agua de la que necesitan tradicionalmente. Entonces, esto es un ejemplo en producción de litio que también aplica a otras extracciones mineras. Nuestro papel es el de ayudarlos a ser más eficientes y más sustentables. ¿Y qué dirías, digamos, ahora vamos un poco más a las actividades de Siemens, pero cuando ustedes, por ejemplo, están vinculados, ¿no?, con una compañía minera o alguna del sector energético y están involucrados en este proceso, ¿con qué problemas se encuentran en Argentina? Es decir, esto todavía es un desafío para que todo funcione mejor. Mira, hay un problema general que pasa en Argentina, pero pasa mucho en otros lugares también, en otros países, y es que la producción está lejos, alto, en lugares solitarios. Y hay un montón de problemas de acceso a la energía, de logística, de personas también que tienen que trabajar en esas regiones. Eso es común a toda la región. Como vos decías, yo soy responsable de Sudamérica sin Brasil, y donde más tenemos actividad con minería es en Chile y en Perú. Eso lo compartimos. En particular en Argentina, nosotros tenemos hoy no somos un país que haya sido tradicionalmente minero. Entonces hay un desafío de construcción de toda una nueva industria. Un punto de partida que empieza más atrás que el resto también. Sí, ¿no? Sí, y al mismo tiempo tiene una enorme oportunidad porque la minería que tiene Sudamérica, nosotros hicimos hace muy poco una presentación en Alemania, en la Feria de Hannover, con el título de que la transición energética empieza en Sudamérica. ¿Por qué? Porque hay ciertos materiales que son críticos para la transición energética. Ya mencionaste el litio, también el cobre. Claro. Si vos querés electrificar, hoy necesitas cobre. Y tenemos el ideal de en algún momento solamente usar cobre reciclado, pero por muchos años va a seguir haciendo falta cobre extraído. Y la región es de las que más cobre tiene en el mundo. Y Argentina tiene un potencial enorme ahí también. Es cierto, empezamos después que nuestros vecinos, pero la necesidad todavía es tan grande que tenemos un potencial de colaboración con la transición energética del mundo gigante. Ahora, Eduardo, si vos tenés que como trasladar todo esto a los otros países de la región donde también está Siemens y donde vos estás trabajando, ¿dónde posicionarías a la Argentina? ¿Dónde estamos parados? O sea, ¿estamos como con más potencial pero abajo? ¿Cómo estamos? Hoy nosotros en Sudamérica, aparte de Brasil, estamos operando en 5 países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y desde estos 5 atendemos también Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Somos 9 en total. O sea, todo menos Brasil. Exacto. Y hacemos alguna incursión en la Guayana, pero esos son los más activos. Argentina, para Siemens, hoy sigue siendo el país más grande de la región. Primero, en historia, hace más de 115 años que estamos acá en Argentina. Somos la compañía más antigua en todos estos países. A nivel tamaño de mercado y de negocio. Para mí lo más interesante es, a nivel diversidad, Argentina tiene un equilibrio entre sus inversiones en infraestructura e industria
que no hay en el resto de los países, que hay más inversión en infraestructura que en industria, que son las dos áreas donde trabajamos. Y esto es, en mi opinión, porque tenemos una diversidad industrial todavía hoy muy interesante. Y eso a nosotros nos permite trabajar, como te decía al principio, sea con automotriz, alimenticias, química, farma, petróleo y gas, minería. Tenemos todo. Y entonces, ¿qué falta? Yo sé que vos, por ahí te pongo lo que vos puedas decir, no te pongo en un compromiso, pero ¿qué falta para que...? Porque es siempre lo mismo, ¿no? Tenemos todo, se están haciendo cosas, pero ¿qué falta? ¿Qué falta para qué? Para crecer. Para Digamos. crecer, La verdad es que claro. esa es la palabra que Digo, nos si gusta Argentina usar. tiene todos los recursos para hacer no solamente su propia transición energética, sino también para Exportar. ofrecerla al mundo, ¿no? Exportar, que vengan dólares. Tiene el know-how, tiene empresas que, vos lo estás diciendo desde la voz de una empresa muy importante, que están activamente aportando con conocimiento, con, bueno, poniendo ahí todas las actividades. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, pero es que nos interesa conocer, nos interesa mucho en este Sí. programa conocer la visión de los empresarios. Pues hemos escuchado a otros sectores opinar, pero cuando, bueno, uno ve realmente que siempre en la Argentina está como, bueno, ahora despega, ahora vuela, Mira, faltaba esto, salió el RIGI y después, bueno, no pasa. ¿Qué pasa? La respuesta fácil es que no nos falta nada, que solo falta, que tenemos que hacer el esfuerzo. Lo que nosotros queremos es que sí hacen falta muchas más conversaciones. A ver. Tenemos que conversar, y conversar quiere decir, más allá de lo estrictamente propio de cada uno y su trabajo del día a día, y entre los distintos ámbitos. Me interesa. ¿Quién es? Ámbito Sí. empresarial, ámbito académico, ámbito público, gobiernos. Y gobiernos, a propósito, nacional, provinciales, locales. Necesitamos mucha conversación entre las tres áreas, eso involucra a toda la sociedad, ¿sí? Porque, de nuevo, los recursos naturales los tenemos, la capacidad de las personas la tenemos. Debemos ponernos de acuerdo en puntos que yo creo que en cuidar mejor nuestro planeta y el ambiente donde estamos, creo que podemos coincidir. En crecer todos en conjunto, creo que podemos coincidir. Y en encontrar formas de hacer eso, estoy seguro que las podemos encontrar, pero necesitamos hablar entre nosotros mucho más. Hablar quiere decir conversar, dialogar, entendernos, aceptar las diferencias. Ay, pero es que estás diciendo algo tan nodal, que parece tan simple y sin embargo es un gran problema en la Argentina ese. Te pregunto y le sumo a eso de dialogar, si nos falta también explicar. Te lo digo a propósito de discusiones bobas que hay acerca de empresas, crecimiento económico, inversiones y ambiente. Que a veces son discusiones que no están dando los sectores, pues dicen esto es una pavada, pero que sin embargo después están en las lógicas del algoritmo, en la gente de a pie que quizás se quedó con un recorte de redes o con algo que dijo un político de forma interesada. Qué bueno que uses la palabra explicar. A mí cuando en casa, yo tengo 4 hijos entre 14 y 24. Variadito. Sí, hombres y mujeres con distintos intereses, o sea, bien diverso. Cuando me preguntan qué hace Siemens, me ponen en un problema, porque hay muy pocas cosas nuestras que vos puedas ver en tu vida diaria. Ahora, yo me animo a decir que la mayoría de las cosas que vos usás o que tenés en tus manos o consumís durante el día, en algún momento pasaron por algo de tecnología nuestra. Entonces, explicar eso es qué es lo que hacemos. Pero más importante, me parece que es lo que vos decís es ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué Siemens fabrica la tecnología que fabrica y para qué lo hace? ¿Qué propósito tiene? Nosotros decimos, y lo decimos, nos lo creemos, nosotros hacemos tecnología con propósito. Y cuando hay una empresa de tecnología, o cuando hay una empresa que invierte, o cuando hay una universidad que forma sus personas, decís, bueno, el tema es conversar sobre para qué lo hacemos. Si nos ponemos de acuerdo en el para qué,
Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo en el cómo. O sea, vos decís, no hay un para qué común tan claro. Por lo menos no está conversado. Yo no sé, yo estoy seguro que podemos encontrar puntos en común. El tema es que, nos lo expliquemos. Claro, pero es posible. Nosotros tratamos de hacerlo en este programa. Escuchamos, aprendemos, nuestros televidentes están aprendiendo al igual que yo de cada uno de ustedes que son nuestros invitados. Y la idea es un poco esa, escuchar a académicos, empresarios, políticos, economistas. Yo creo que sí es posible. Pero a la vez a veces uno ve que está cada uno hablando como en su pequeño mundo, ¿no? Es cierto, es cierto. A mí me puede pasar que yo me ponga a hablar desde la tecnología y te diga que el gemelo digital y el software GPROM, si te doy un montón de nombres técnicos, que te los olvides en 5 minutos y está bueno que te los Están mis olvides. hámsters corriendo ahí cuando... Pero es mucho mejor que yo te diga que sirven para que una industria modelice su producción de manera de consumir menos energía, de hacerlo más sosteniblemente y también más integrado con su propia comunidad. A ver, Siemens y las energías renovables, ¿son parte de los procesos productivos de Siemens? Sí. Nosotros, danos algunos ejemplos de cómo, para alguien que escucha por primera vez cómo produce Siemens. Las empresas que hacen eólica, solar, Sí. por ejemplo, confían en nuestra tecnología para tomar esa energía, transmitirla, distribuirla y hacerla llegar al que la usa. O sea, ¿sí? Que puede Siemens ser una está en industria. ese proceso de la Exacto. energía renovable. Estamos en la infraestructura que lleva la energía desde la generación hasta el consumo. Son como Dios. Están en, todo. En la solar, no. eólica... En todos los sistemas de energía, en la hidroeléctrica también. En el hidrógeno verde. Y en el hidrógeno verde, ese es un muy buen punto. Nosotros tenemos cosas que ya las tenemos hoy. Nosotros Sí. el litio lo tenemos, está acá. ¿Sí? Y es crítico para la transición energética. El hidrógeno verde es el futuro de la transición energética y lo tenemos que construir. El hidrógeno técnicamente puede estar en cualquier lado, porque donde haya agua puedes obtener hidrógeno, pero no obtenido de forma verde con renovables. Nosotros tenemos toda la tecnología para manejar la energía necesaria. El hidrógeno necesita mucha energía. Y para producir después lo que vos quieras producir con el hidrógeno. El hidrógeno es muy difícil de manejar. Es una partícula muy rebelde. Se escapa por todos lados, es difícil de contener. Por eso se buscan formas de almacenarlo, por ejemplo, en amoníaco. ¿Sí? Todo eso es un proceso industrial. Y en eso nosotros también podemos colaborar con tecnología. ¿Y están trabajando en esa parte? Estamos trabajando con proyectos de hidrógeno. En Chile, por ejemplo, ya hay más de 40 proyectos en distintos niveles, pero hay uno que está produciendo combustibles sintéticos con tecnología nuestra involucrada. ¿Y en Argentina? En Argentina todavía no hay un proyecto ya que esté produciendo hidrógeno verde. Sí hay muchos proyectos analizando hacerlo o con eólico en el sur, con solar en el norte, y nosotros estamos colaborando con las empresas que están buscando esos desarrollos. La ley bases en todo esto, ¿no? En decir, bueno, a ver, decir, falta conversar. La ley bases salió como salió, tardó, quedó lo que quedó, pero fue todo un proceso de discusión en el que, bueno, finalmente se votó democráticamente y por H o por B la mayoría de la sociedad se terminó enterando qué contenido tenía. ¿Hay algo de eso que pueda ayudar a crecer en cuanto al sector energético, en contexto de, bueno, de transición energética? Yo creo que nosotros creemos que todo lo que promueva el desarrollo, que tiene que ver con inversiones y también con facilitar el trabajo a las personas y a las empresas, es positivo. Probablemente, no sé si perfecto, no puedo opinar sobre la perfección de uno u otro artículo. Sería muy pretencioso hacerlo. Sí creo que tenemos que empezar y seguir construyendo. No vamos a resolver todo de una sola vez. Nos va a llevar tiempo y nos va a llevar muchas pruebas y errores, pero es bueno empezar. Yo porque pensaba un poco en esto que vos decís, que es clave no solamente para la transición energética, sino para todo, ¿no? Esto de nos falta hablar, porque es un desafío bastante grande pensando en que el mundo está polarizado, no solo la Argentina,
Es cierto. Probablemente sea como muy generalista lo que voy a decir, sobre todo con vos que sos el CEO de Siemens, pero está un poco la lógica del algoritmo de Boca River, Milei anti-Milei, Rigi o no Rigi. Entonces, digamos, en ese contexto es todavía un desafío más grande pensar en, bueno, van a conversar todos los sectores y después a tener que explicar, ¿no?, a la sociedad civil, bueno, vamos a ir para acá por esto. Yo lo pienso, lo miro ahora y digo, es lo que yo deseo para mi país, porque uno ve todo el potencial que tenemos, pero sin embargo es quizás lo más difícil. Es difícil, sí. Yo soy eternamente optimista, así que no me voy a salir de No, cómo está soy. bien, me encanta, porque además si no nos vamos bajón, pero... Es cierto que es difícil y al mismo tiempo es cierto que tenemos lo que necesitamos para lograrlo, ¿sí? También es verdad que nosotros nos miramos en Argentina muchas veces, y esto no lo inventé yo, un poco como si fuéramos distintos de todo el mundo. Y no somos tan distintos. Sí tenemos nuestra propia realidad, nuestra propia situación. Pero los desafíos que vos planteás, y lo dijiste también, están en los vecinos, le pasa a Chile, le pasa a Brasil, le pasa a Colombia, y están en el mundo también. Y los desafíos tecnológicos y también de polarizaciones, de necesidad de diálogo. Sí, pero a mí hay algo que me preocupa y que se lo he escuchado a varios referentes del sector, que es, a pesar de eso, en muchos de estos países que vos mencionás, hay algunas políticas que, por más que cambien los gobiernos, cambien los signos de un lado para el otro, el algoritmo, se mantienen. Sí, es cierto. Y en Argentina llega uno y destruye todo lo del anterior. Como en ese condimento quizás de lo diferente, ¿no? Como... Tenemos buenos ejemplos muy cerca. En Chile, por ejemplo, la Política Nacional de Hidrógeno la empezó un gobierno y el siguiente gobierno la tomó y está construyendo sobre eso. En Perú, más allá de todos los cambios políticos que han tenido, la minería sigue creciendo, y la minería de cobre en particular, que es algo que es interesante para la transición energética. Vos dijiste a pesar de, ¿no? Claro, a pesar de. Todos los gobiernos, pero porque hay un convencimiento del potencial que tienen. Lo que yo te decía antes de la diversidad que tenemos en Argentina, que para mí es un valor, puede quizás en algún momento jugarnos en contra, decir, porque nos lleva a pensar muy en cada uno en su área y no en particular en una que haga falta. En este momento yo creo que sí tenemos un buen consenso de que tenemos cómo colaborar con la transición energética del mundo, empezando por casa, también cubriendo nuestras necesidades. Y creo que también hay un consenso de que no podemos esperar más, porque el mundo, digamos, el cambio climático es algo que ya no es un pasa o no pasa, es un consenso que sí sucede. Casi que me das el cierre porque es muy optimista, pero me da ganas de preguntarte si ustedes no empujan un poco al resto de los sectores, si el sector empresario no empuja el sector privado a veces como al sector político, público, para que salgan las cosas. Yo creo que... Sobre todo en este sí, momento sí. crítico donde, bueno, tenemos que bajar las emisiones porque es un problema. Todos nos tenemos que involucrar más. Es cierto que la empresa ha desarrollado por convencimiento en general y por necesidad en algunos casos esto del reporte y de empujar, ¿no? Pero también, si vos hablás hoy de nuevo, vuelvo a mis hijos, todas las generaciones abajo nuestro, hay un consenso y la sociedad está hecha de todos nosotros, ¿no? Y no vamos a ir todos a empresas. O sea, es algo que encuentra y resuena. Yo cuando hablo de esto, resuena mucho más que
que hace varios años. Eso es bueno, eso está bueno. Empujamos porque estamos convencidos y encontramos eco, un buen eco en eso. Eduardo, te agradecemos un montón, porque además para nosotros son temas complejos. Por ahí alguien que está todo el tiempo metido en estos temas es fácil, pero has sido un muy buen profesor, además de un buen invitado. Esperamos que vuelvas y que la próxima vez que vuelvas, además me interesa mucho conversar con vos de inteligencia artificial, me quedaron 1000 preguntas afuera, pero que vuelvas y haya avanzado un poco esto del diálogo, que me pareció clave, Seguro urgente. que sí. Gracias. Gracias, Caterina. Seguimos escuchando las voces del sector privado, de las empresas. Y en este caso tenemos a una mujer de una empresa muy conocida y además me encanta el cargo. Ahora nos va a explicar qué significa un cargo así en una empresa. Es gerenta de impacto positivo de cervecería y maltería Quilmes. Estamos con Vanessa Vázquez. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Me encanta gerenta de impacto positivo. Ujú. ¿Me explicás qué es? Porque nosotros no somos del mundo empresarial. Acá queremos saber ese nombre de ese puesto en una empresa, ¿qué significa? Bueno, significa poder hacer posible un propósito como compañía que tiene que ver con crear más oportunidades, más motivos para brindar para el planeta y para las personas. Entonces, la sustentabilidad, como la conocíamos o como la conocemos, es central para poder hacer esto posible, ¿no? Poder poner en acción el triple impacto y que eso atraviese toda la manera de hacer negocios de la compañía. Bueno, para allá me dijiste un montón de cosas que me interesan, triple impacto, todo, pero esto de gerenta de impacto positivo y pensando en, bueno, hacer el bien, en contribuir con reducir las emisiones, la contaminación, ¿desde hace cuánto le importa a Quilmes? Bueno, el compromiso de la compañía viene desde hace mucho tiempo. Yo estoy en la compañía hace 21 años. Un montón de tiempo, así que vengo acompañando todo este proceso y acompañando también una evolución de esta forma de generar un impacto positivo. ¿Hubo que cambiar cabezas? Eso me interesa un montón, porque me imagino todos cambiamos cabeza, porque antes nos hablaba de cambio climático o decías, esto es un sector, los ambientalistas, no sé qué. Me imagino que adentro de una empresa tan tradicional como Quilmes habrá habido que, bueno, tener muchas charlas, como decía nuestro invitado anterior. Creo que eso es fundamental, ¿no? En las personas, construir vínculos, poder conversar, tender puentes, acuerdos, poder administrar acuerdos, diferencias, es fundamental, con lo cual es parte de la vida, ¿no? Y la tarea de un responsable de sustentabilidad, de impacto positivo, tiene que ver con eso, con ser puente entre las tendencias, lo que viene, el futuro, siempre esa mirada a largo plazo, conectar con el corto, con el negocio, entender las necesidades, ponerse con una escucha, digo, no es una frase hecha, pero ponerse con una escucha muy atenta de qué es lo que necesita el otro y cuál es mi rol, qué tengo yo para poder generar esa transformación necesaria hacia metas que nos proponemos en términos ambientales, en términos sociales, en términos de negocio, para poder cumplir este propósito. Y en ese propósito que, bueno, vos motorizás como jefa de ese área, ¿cuánto te costó al principio en el proceso empujar a que, bueno, empiece la transformación de una cultura empresarial, entiendo yo, ¿no? Que, bueno, son cambios de época no solamente para afuera, sino también para adentro de una compañía. Creo que la verdad es que soy una afortunada, que estoy en una compañía que es muy cercana de conocer. ¿Es buena onda trabajar en Quilmes? Es muy divertido. Se te ve sonriente, evidentemente, sí. Si te quedaste 21 años estás contenta. Es muy divertido, es muy desafiante, sí. y también creo que la naturaleza de nuestro producto tiene que ver con el encuentro, la celebración y la conversación. Entonces, las cosas, por supuesto, obviamente, necesitan, digamos, una mirada profunda y un compromiso, pero el trabajo es posible. La realidad es que creo que poder tener información, poder contar con esta información y poder plantear metas
trabajar con los equipos. Yo estoy en representación de 6.000 personas que somos parte de la compañía y que todos trabajamos para lograr esto, cada uno con la cercanía y la responsabilidad de su tarea, pero no lo puede lograr jamás una sola persona ni un equipo, sino que es importante que toda la compañía esté comprometida en estas metas, que pueda entender cuál es su rol, qué puede hacer para poder avanzar en este camino y siempre estar muy abiertos a escuchar, ¿no? Y a traer la innovación interna y la innovación externa para, con colaboración, lograr los objetivos, ¿no? Y Vanessa, en concreto, Sí. ¿en qué cosas, digamos, la empresa, la compañía se tuvo que adaptar, Quilmes se tuvo que adaptar y empezar también, como vos decías, a poner el foco en generar un triple impacto? Me gustaría que expliques eso, de cara a una transición energética en contexto de cambio climático. ¿Qué cosas cambió la compañía? ¿En qué cosas es más sustentable que antes no lo era? En principio, lo fundamental es poder, cuando hablamos en términos ambientales, poder medir, entender cuáles son los indicadores, en qué lugar estás, tu línea de base, en el caso de acción climática de emisiones de carbono, y a partir de esto poder armar un plan con unas metas concretas a largo plazo, pero con metas a corto plazo, de un trabajo, de un acuerdo y de trabajo en equipo. Sin dudas, nosotros tenemos un comité donde revisamos cada uno de los responsables cuáles son las acciones que se llevan adelante, y nuestro compromiso tiene que ver con ser una compañía carbono neutral al 2040, con un plan... Al 2040, carbono neutral. Al 2040. Está bien, se bajaron 10 años. Sí, pero... ambicioso plan. El plan también tiene metas a 2025, Sí. que van en distintos pilares, en agricultura sustentable. Mira. Como sabés, nuestros productos, la cerveza, nace en el campo y es fundamental poder trabajar con los productores agropecuarios en buenas prácticas agronómicas, ir explorando distintas opciones como agricultura regenerativa, opciones que tienen que ver con no solamente mitigar las emisiones, sino entender cómo a partir de los cultivos se puede el suelo capturar ese cultivo, capturar carbono. Trabajar también con comunidades, por ejemplo, en el caso de Mendoza, nosotros estamos con una iniciativa de restauración de biodiversidad para mejorar la calidad de agua, que está vinculada también al cambio climático, entonces poder explorar distintas iniciativas en términos de agua con soluciones basadas en naturaleza. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué hace Quilmes? Perdón la pregunta. Pero... No, buenísimo, porque nuestro rol somos parte de un fondo del sector público y privado, un espacio de trabajo conjunto donde en principio podemos identificar, entender cuál es el desafío que tiene que resolverse, establecemos metas, acciones de trabajo y generamos esa iniciativa para mejorar la calidad de agua. En el caso puntual de nuestra propuesta en Mendoza, tiene que ver con restaurar 6.000 hectáreas que se incendiaron en el 2019 y que son fundamentales para poder abastecer el ciclo de agua de la cuenca del río Mendoza. Esto sería como una compensación de bonos verdes, sería. En realidad no lo hacemos no tiene el objetivo de la compensación de bono, Sí. sino tiene el objetivo de poder comprobar con esta solución, poder establecer una documentación científica que las soluciones basadas en naturaleza pueden tener un impacto tanto en la calidad y disponibilidad de agua como también en la acción climática de la cuenca, ¿no? de la zona de Mendoza. Se llama prueba de concepto, que es un espacio muy novedoso y muy nuevo. En la última COP se empezó a hablar de esta agenda de naturaleza y de cómo el sector privado podía impulsar estas medidas. Nosotros arrancamos esta propuesta en el 2018. Son iniciativas que son a largo plazo, por eso te decía también la mirada a largo plazo es muy importante, siempre tenerla presente. Y ir trabajando y recolectando información. Vos sabés bien que la ciencia es acumulativa, que la información es necesaria, poder documentar, trabajar con equipos. En el caso de esta propuesta de Sumanativas,
trabajamos con equipos de CONICET en Eso Mendoza. te iba a preguntar, ¿trabajan con equipos de científicos? ¿De cómo producen el conocimiento? El equipo está conformado por científicas de CONICET, en su mayoría son más mujeres, pero hay también hombres trabajando en este equipo y además también una vinculación muy importante con la comunidad, porque la comunidad de Potrerillos construyó un vivero comunitario para poder cosechar estas semillas de esta zona y poder replantarla, acelerar el proceso natural de restauración del suelo. Eso tiene que ver con estas soluciones más innovadoras, ¿no? Que actualmente estamos en una etapa de medición, instalando un monitoreo permanente en la zona para poder tener mayor evidencia científica de cómo esto genera un impacto positivo, pero hace 3 años atrás también la compañía tomó la decisión de transicionar en el uso de energía eléctrica para la producción en nuestras cervecerías y nuestras plantas, nuestras malterías, y a partir de eso cerramos un acuerdo de compra con Central Puerto por 20 años de consumo de energía eléctrica, lo que permitió la construcción de un parque eólico en Córdoba, en Achiras. O sea, ustedes se nutren y también participan de la energía, digamos. El 100% del uso de nuestro consumo de energía proviene de fuentes limpias, de este parque eólico. ¿Consumen solo con energías renovables? Renovables, 100%. Nuestros productos podemos decir que están 100% producidos con energía que Quilmes era eólica. 100%. 100% de energía, gracias a este acuerdo de compra de energía eólica, que es un nuevo parque eólico también que se construyó. Son 21 molinos de viento que están también aportando a la matriz renovable de la Argentina, y sabemos que esto es muy importante. Esto nos permitió una reducción de un 44% del total de las emisiones. Empezamos a hablar de que la importancia de medir, ¿no? En esta medición. Una vez que medimos, planificamos, agricultura, acción climática, uso de energía, eficiencia energética. O sea, en toda la cadena, digamos, hasta que me llega a mí la botellita de Quilmes, ustedes están mirando de qué manera reducir emisión o contaminación. Totalmente, y un punto muy importante también, entendiendo cómo podemos integrar a lo que llamamos ecosistema, ¿no? Toda nuestra cadena de valor para que podamos en conjunto poder lograr iniciativas para poder reducir las emisiones. Y te pregunto, vos decís, bueno, justo a vos te tocó como el área de motorizarlos desde hace mucho, o sea, tenés el área a cargo, pero ¿Quilmes se integra en este contexto de transición energética, en contexto de cambio climático, por necesidad, porque si no un poco como que te quedás afuera del mercado, o por otro tipo de convicción? Sin dudas, la información del cambio climático es porque me interesa el momento en el cual los directores de una compañía dicen, bueno, no, vamos por acá. Como, ¿qué es lo sin que duda la ciencia muestra que la acción climática es necesaria, tanto en términos de adaptación, en mitigación, y de adaptación también para pensar una compañía a largo plazo. Entonces, estas dos variables son fundamentales. También vemos que los consumidores empiezan a mostrar un gran interés por cómo las compañías están produciendo, cómo están proponiendo el consumo. O sea, ¿tienen demanda de los consumidores? Existe hoy, vemos tendencias de los consumidores que les interesa, y creo que como una compañía con 130 años en Argentina y que queremos seguir por muchos años más, es fundamental tener esta mirada, es poder acompañar, poder impulsar la transición energética, la descarbonización, y además también es una gran oportunidad, ¿no? para Argentina, sin dudas. Un punto muy importante es que nosotros no solamente, bueno, hablamos de la cerveza, hablamos de la cebada, somos una agroindustria, somos el 10º complejo agroexportador de cebada y de malta. Mirá qué interesante, ¿ves? Porque yo me quedé estoy con la idea fija de una cerveza. ¿No? Y ¿qué me dijiste que puesto el 10º complejo agroexportador y el 2º de mayor crecimiento. En el año pasado... Cervecería y maltería Quilmes. Exacto, 421 millones de dólares de exportación de cebada y malta. Para que tengas un dato y lo recuerden. Ahí del otro lado se lo van a acordar. 1 de cada 4 cervezas que se produce en el mundo está hecha con cebada
de la Argentina. Ah, si ¿en hacemos serio? el cálculo, O sea, la esa cerveza que te puedes tomar en exportación- otra parte del mundo tiene la y eso es Mirá. gracias a la calidad de la cebada, al trabajo de los productores O argentinos, sea, hay sellito de las Quilmes ahí maltas. en algún... Así que es de toda una cadena de valor de personas trabajando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el caso de la cebada, para hacer esta malta de tan buena calidad. Y en ese punto también trabajamos con nuestros equipos de agrónomos para poder desarrollar nuevas variedades de cebada con adaptación cambio climático y que permitan seguir teniendo esta buena calidad de cebada. Yo estoy recopada con el proceso de producción de la cerveza. Algún día tenemos que ir Tenés a mostrarlo, sí, porque es- como que me abriste un montón yo estaba con, bueno, no sé, usan un poquito de eólica para producir y de repente es en toda la cadena, digamos. Sí, es súper interesante. Es súper interesante, es un proceso que, digamos, ¿no? Nace en el campo con los productores, con el trabajo de ingenieros agrónomos, investigando durante 12 años es el desarrollo de nuevas variedades de cebadas, donde un punto importante, ¿no? Hablamos siempre de las conversaciones. Una variedad de cebada, el trabajo del ingeniero es con los productores en el campo para ir investigando cómo va desarrollándose esa variedad. Va a la maltería, el proceso también es revisado en maltería. Una vez que pasa ese proceso en la cervecería y después lo importante en el proceso de degustación. Entonces, atrás de una cerveza hay muchísimo trabajo de muchísima gente, la cadena de valores son 130.000 personas, pero con muchísima pasión y con esta mirada también de desarrollo y de mirada a largo plazo, donde las personas y el planeta sin dudas son una parte muy importante y un motor muy importante para lograr esto, volviendo al principio del triple impacto, ¿no? ¿Qué es el triple impacto? El triple impacto es este equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, y cómo podemos, a partir de las compañías, poder cambiar este desarrollo, ¿no? Poder pensarlo integradamente. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Volverás a ser invitada, Bien. pero espero que la próxima nota la hagamos mostrando un poco el proceso de cómo se Invitadísimos. produce la cerveza. Nos Ahora me volví loca. nos encantaría que puedan venir y Allí conocer. estará Transición 2030. Bueno, gracias, gracias. Vanessa. Y seguimos aprendiendo y escuchando a voces del sector privado. En este caso tenemos a otra mujer líder de una empresa y de una parte que claramente nos ocupa en este programa y nos une a ella porque es la gerenta de sustentabilidad de Natura. Estamos con Paola Nimo, nuestra profesora en sustentabilidad. ¿Cómo andas, Paola? Muchas gracias, un placer estar en esta agenda, en este programa que nada, traen siempre un contenido súper importante y esto también, ¿no? Llevar este contenido tan importante, tan necesario que todo el mundo necesita aprender de un lenguaje muy fácil, así que gracias. No, gracias a ustedes, gracias a vos por venir a explicar, que un poco era lo que veníamos charlando con Eduardo, con Vanessa, ¿no? Que a veces como que cada uno habla en su sector, no sale de su sector y sin embargo la única manera es visibilizar, dialogar, escuchar, debatir, como salir de como del lugar común. Vos me decías antes de arrancar la entrevista que Natura está como muy comprometida con la agenda de cambio climático, ahora vamos a charlar específicamente de qué está haciendo la compañía, y de la agenda de las Naciones Unidas que participan de las cumbres climáticas mundiales y que han estado en la última COP. Exactamente. Eso me interesó un montón porque nunca me hubiera imaginado como sí, por qué participan, en qué contexto van. La verdad es que nosotros hace varios años que ya participamos de las COP. Sí. Mismo ahora, este año también está justamente la COP de biodiversidad, ¿sí? En Colombia. No sé si van a ir, nosotros sí vamos a ir, vamos a estar ahí también. Porque realmente lo que nos une es esta agenda y tenemos como sector sí, privado un rol súper importante. Y la verdad que nosotros también hace muchísimos años estamos trabajando, por ejemplo, en la Amazonia, hace más de 20 años. Sabemos todo lo complejo que es ese ecosistema, que es un bioma tan importante para justamente el cambio climático, y es esa responsabilidad desde la trayectoria de poder hacer algo y sostener por más de 20 años una empresa, una articulación público-privada con muchísimas
interrelaciones, ¿no? Nosotros creemos en el poder que tienen las relaciones, nace Natura de ese poder, del poder de las relaciones, el poder de la cosmética, de la pasión que tiene de la cosmética, de las relaciones, y eso lo vamos traduciendo en todos los otros impactos que tenemos. Y en esto de la Amazonia y en otros, la agenda climática, etcétera, es justamente como llevar al resto de la comunidad, de las Naciones Unidas, de los países, justamente de las empresas, esto que es posible. Es posible hacer las cosas distintas. Nosotros somos desde el 2007 carbono neutro, cuando esa 2007, claro, 2007. Vienen desde hace más quizás que el resto de las compañías. Exactamente, desde 1983 somos la primera empresa de cosmética en tener repuestos. Imagínate que ese momento... Eso sí que no se debatía. Exacto. O, no sé, la marca Cronos, que es justamente la que cuida el rostro, habló por primera vez hace muchísimos años, tipo aproximadamente también en esa época del 80, de una belleza libre de estereotipos. Y nada, Natura nace desde hace más de 50 años en Brasil con esta agenda de sustentabilidad, cuando quizás sustentabilidad para el resto del mundo no era una agenda, ¿sí? Y es por eso que Natura como siempre está como en esa vanguardia y con esa responsabilidad de ser pionero, pero para demostrar a otros que se puede hacer y invitar a otros que se puede hacer. Yo tengo 1000 preguntas para hacerte, pero quiero arrancar por una porque, bueno, es un lugar que quizás nos genera como mucha curiosidad, porque la mayoría de las personas que habitan este planeta no tienen la suerte de poder ir al Amazonas. ¿Qué hace Natura? Vos decías, estamos ahí. ¿Qué es lo que hace Natura en el Amazonas? Mira, nosotros tenemos cosméticos, ¿sí? Sí. Y parte de nuestros cosméticos, un insumo, son productos de la Amazonia, ¿sí? Que nosotros le llamamos activos. Son semillas, ¿sí? Que solo salen del Amazonas. Solo salen de la Amazonía. Y no solamente de la Amazonía brasilera, sino también ahora de la colombiana, de la peruana, ecuatoriana. Estamos extendiendo. ¿Por qué? Porque no es solamente comprar a comunidades que están localmente cuidando ese territorio, sino es tejer justamente toda una red que es, hablamos desde educación digital, desde violencia de género, desde salud. Porque ¿qué pasaba? Esas comunidades querían progresar tanto como las personas de las ciudades. Entonces, ¿qué hacían? Migraban. ¿Qué hacían para ganar dinero? Vendían los árboles, talaban los árboles. Esa deforestación hace el cambio climático, ¿sí? Lo que Natura empezó también a enseñarles a ellos que si debes de talarlo, lo que hagan el árbol en pie, esa selva en pie que nosotros tanto llevamos en nuestras raíces, y ellos podían hacer quizás una curaduría de esa parcela, de ese árbol, y todos los años cosechar lo que la naturaleza le daba, iban a ganar muchísimo más, iban a conservar no solamente una economía, una bioeconomía, sino también iban a capturar carbono, porque lo que hace justamente la Amazonia es capturar carbono. Todo esto no fue solo Natura, ¿sí? Natura es una de las participantes, pero esto es una relación que tejemos desde hace más de 20 años. Claro, yo por ejemplo no tenía idea, quizás me encantan las cremas, digo qué lindo, quizás tiene algo que ver con la naturaleza, pero no tenía idea hasta qué punto estaban tan involucrados en, por ejemplo, capturar carbono. No solamente eso, porque por ejemplo, si hay una comunidad que le acerca a Natura un activo y le dice, por ejemplo, que está demostrado, ¿no? Este activo nosotros lo usábamos para proteger nuestros cabellos, las mujeres, que se llama Pataguá. Bueno, después lo que pasa es que por ese conocimiento ancestral de ellos, nosotros agarramos y hacemos una repartición de beneficios. O sea, le damos un extra más, ¿sí?, a esa comunidad justamente por esto que nos trae de conocimiento ancestral. O sea, Natura aprende de las comunidades. Exacto, aprendemos de las comunidades y cuando pasa esto de que trasciende un activo a la comunidad, justamente por esto que justamente hay protocolo en Nagoya, no quiero ponerme tan en otros aspectos que quizás son más teóricos y que quizás la gente necesita entender qué significa, es esto de la repartición de las ganancias que tiene Natura. Cuando gana Natura por un activo, cada vez que vende una crema, también le va a esa comunidad parte de esos ingresos. Serían como socios en esa crema donde les enseñaron a ustedes que ese activo está buenísimo. Y esos ingresos tienen que ser invertidos en la comunidad. Mira. Sí, o sea, es para toda la comunidad.
¿Vos fuiste al Sí, Amazonas? sí, ¿Y es qué hermoso. viste? ¿En qué contexto fuiste? Contame un poco, me interesa. Justamente como parte de los líderes de Natura había Sí. todo un programa. ¿Son la mayoría brasileños o...? Hay muchos brasileros, no vamos a negar, pero también hay muchos, ya estamos en muchos países, ¿no? Estamos en Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Malasia. Hay Sabía de muchos. todo y fueron Y todos Brasil. de todas partes del mundo. Exacto. ¿Y qué pasó ahí? Y estuvimos en el mismo espacio con personas de los líderes de la comunidad y hacíamos lo mismo, el mismo taller de liderazgo. Y para mí fue asombroso, porque es justamente esto de la democratización, ¿no? Del conocimiento y de que Natura justamente trasciende esas fronteras. Y aprender justamente de que, o sea, no me olvido más, ¿no? Una persona que era de la comunidad y me decía, no, yo hace años talaba en el árbol, venía un barco, bajaba mi muelle, talaba el árbol, se lo llevaba, y Natura me enseñó que esos 25 reales que me daban por el árbol eran los 25 reales que yo iba a tener todos los años si esperaba que la cosecha se diera. Y lo que hace capaz esto difícil es que vos no puedes controlar la naturaleza, ¿no? Pasó una pandemia, etcétera, hay cambio climático, entonces hay inundaciones, hay incendios, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es respetar la naturaleza. Entonces, a veces tenemos que salir a explicar a nuestros consumidores, a nuestras consultoras, que son las personas que venden nuestros productos, que, bueno, no, se acabó un producto. ¿Por qué? Porque justamente hubo un tema o un incendio, o una pandemia, o hubo algún desastre climático que hizo que no se diera lo que nosotros habíamos proyectado. Pero eso se explica justamente porque tenemos justamente una trazabilidad que podemos garantizar y las personas al final quizás esperan tanto ese producto, pero nada, le explicamos cuál fue la situación. Y es que estamos en una relación interdependiente, la sociedad, la naturaleza, las personas, y eso es lo que nosotros tratamos de cuidar. Me interesa conocer un poco entonces cómo es el proceso hasta que llega la crema a mis manos, digamos. O sea, todo ese proceso tiene en cuenta tratar de reducir al máximo las emisiones. Claro. No sé si utilizan, cómo hacen con los envases. Exacto. Bueno, vamos por paso a paso. Sí. Te conté de que desde el año 83, 1983, tenemos repuestos. Sí. Entonces, ahí empezamos a también traer una cultura del refill, ¿no? De cómo nosotros podemos tener un consumo menor, ¿sí? Con un menor impacto, o sea, un consumo igual, ¿sí? Del mismo producto, nada más que con un impacto menor en el medio ambiente. Y a su vez también un impacto menor en el bolsillo, porque hay también un gran porcentaje de descuento que se hace. Por otro lado, también te conté que somos carbono neutros desde el 2007, entonces nosotros todos los alcances, alcance 1, que es tipo desde la producción hasta que vos decís, me llega la crema de manos a mi casa y cómo yo lo descarto, todo eso está justamente en este traqueo de carbono neutralidad. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es, con esto de esta Agenda 2030 y este cambio climático y lo que pasó el año pasado, ¿no? Que estuvimos ahí al borde del 1,5 grados centígrados que tenemos que cuidar de que no suceda, tenemos que cambiar e ir a una agenda de descarbonización. Justamente tenemos este compromiso con la vida que llamamos al 2030 para ir a una agenda de net zero, ¿sí? de descarbonización completa, y es una agenda bastante amplia y ahí tenemos que aliarnos mucho a otras empresas y justamente a la comunidad para que también empiecen a tener estas elecciones conscientes. Creo que ese es el mayor desafío, pero por ejemplo tenemos envases con 100% PET reciclado, ¿sí? Plástico verde, que significa que está derivado de la caña de azúcar, no de una energía fósil, o sea, de un plástico fósil. Entonces hay muchísimas herramientas que hacemos para que nuestros envases cada vez estén con una huella de carbono menor. ¿Y las energías que utilizan son todas energías limpias para los procesos productivos? ¿Cómo es? Nosotros tenemos esto de que es nuestro carbono neutralidad, es que hoy por hoy somos carbono neutros, o sea que todo lo que hacemos lo medimos, ¿para qué? Para poder reducir. Todo lo que no se reduce se compensa. Es más, el año pasado hicimos una compra de 200.000 bonos de carbono, que estamos hablando de 200.000 toneladas, no solamente para compensar nuestras emisiones en Argentina, sino en estos 5 países de Latinoamérica, y fueron en Argentina, a través de energía eólica y solar, que es justamente para aportar a esta necesidad de la Argentina de empezar a migrar a una energía más limpia. Bueno, vos estás un poco
Brasil, en Argentina, entiendo que viajás, pero estás acá. Sí. Si yo te tengo que preguntar como para cerrar, bueno, vamos bien, dicen ustedes, por lo menos de la empresa, y hay otras empresas que están en la misma, pero bueno, los objetivos del mundo son difíciles de cumplir, por millones de razones que no vienen al caso en esta nota ahora. Estamos en un momento difícil. ¿Cuáles dirías vos que son los obstáculos para que empresas como Natura puedan seguir avanzando en la descarbonización, en una producción sustentable, en un nutrirse, como vos estás describiendo, que hace la empresa Natura, de las comunidades y aportando también a la biodiversidad, al cuidado de la biodiversidad? ¿Qué hace falta, digamos? ¿Qué trabas encontrás acá en la Argentina, como vos, digamos, de esta empresa? A ver, yo creo que las trabas en Argentina son también las trabas en el mundo. O sea, la verdad es que no hay tanta diferencia. Hoy por hoy hablamos de sustentabilidad y vamos a hacer la definición de sustentabilidad. ¿Qué significa? Es capturar, o sea, abastecerse de tus necesidades, pero conservando justamente las necesidades de las generaciones futuras. Hoy por hoy sabemos que eso ya no podemos garantizarlo más, porque hay mucho que ya se erosionó. Y eso es el obstáculo, que nosotros como seres humanos, como comunidades, como naturaleza, está siendo erosionado. Tanto la agenda del país como la agenda mundial. Por eso es que vamos a una COP. O sea, ¿qué significa para mí los obstáculos? Los que quisiera poner como una parte propositiva, para no quedarnos como en el final con una sensación amarga. Natura se dio cuenta de que necesitamos pasar y migrar a una jornada de regeneración. A ver, ¿qué sería eso? Justamente lo que te decía, sustentabilidad, Sí. es lo que te definí. ¿Qué necesitamos regenerar? Porque ¿qué necesitamos? Crear vida donde no está más. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que es crear vida o capacidades, ¿sí? Tanto a las personas como a la naturaleza como a las sociedades. Y nosotros ahora nos estamos dando cuenta de que ya en algunas cosas pudimos hacer esa escala de decir generamos impacto positivo y lo monetizamos. O sea, tenemos garantía de que por cada real que nosotros generamos, devolvemos a la sociedad, a los seres humanos y a la naturaleza, el capital natural, 2,7 reales. ¿Y esto qué quiere decir? Es que nos da el poder de decir dónde están nuestros grises. Y los grises quizás están en esta agenda climática. Y creo que ahí la oportunidad es que tenemos que abrir, tenemos que vulnerabilizarnos como empresa, decir dónde están estas oportunidades para crear con otros estas mejoras, porque solos no lo vamos a poder hacer. Nadie se salva solo. Exacto. Gracias, Paola. No, por favor. Y hasta aquí llegamos hoy con Transición 2030. Para mí fue un programón, seguramente para ustedes también. Aprendimos un montón y escuchamos algo que a veces es difícil de lograr en la televisión, que es la voz de las empresas. Y aquí lo hicimos, obviamente todo en contexto de transición energética, con el cambio climático respirándonos la nuca. Que estén muy bien, nos encontramos el próximo fin de semana acá en Transición 2030 por A24.